Hola, el día de hoy vamos a hablar de mini lifting. ¿Realmente es una buena idea? Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Así que si tú estás interesado en mini lifting, lifting completo, párpados o cuello, quédate porque vamos a seguir hablando de eso en el futuro. Bien, para el día de hoy elegí este tema, mini lifting. ¿Realmente es una buena idea? Yo sé que si tú estás buscando rejuvenecer tu rostro, probablemente estás buscando que tu recuperación sea corta, que los resultados sean los mejores y que no tengas que pasar por algo muy grande. Pero realmente el mini lifting vale la pena. Bien, en este video te voy a enseñar por qué científicamente está demostrado que los mini lifting no valen mucho la pena. Pero bueno, para empezar, ¿qué es un mini lifting y cuál es la diferencia con los liftings completos? Bien, en el mini lifting se presume que las incisiones son más cortas y el trabajo que se hace por dentro también es más corto. Por debajo de la piel tenemos una pequeña capa que se llama SMAS. Algunas de estas técnicas de mini lifting lo único que hacen es suspender poquito el SMAS o hacer pequeños pellizquitos para poder levantar un poco el surco nasolabial y el jowl. La diferencia con el lifting completo o el lifting de plano profundo es que en el plano profundo realmente se libera ese SMAS para poderlo suspender hacia arriba. Esa es la técnica que yo prefiero. ¿Por qué? Te lo voy a demostrar en este estudio. Bien, entonces, pasando a la computadora, les voy a enseñar un par de artículos los cuales sustentan lo que yo les estoy platicando. No se trata de lo que yo pienso versus lo que otros cirujanos piensan, sino lo que está demostrado científicamente que funciona mejor. Entonces vamos a la computadora para que vean los estudios. Tengo por este lado, del lado izquierdo, el artículo original, pero como no les puedo compartir el artículo original, que es este, les voy a compartir el link de la página de artículos médicos donde pueden verlo y ver el resumen, ¿no? Para que vean que esto está publicado científicamente. Por ejemplo, este primer artículo que vamos a platicar fue publicado en el 2006 en una revista de cirugía plástica y reconstructiva de Estados Unidos, y lo que está haciendo es comparar dos intervenciones que podríamos mencionar como mini liftings porque son facelift de incisiones cortas. Está comparando el max lift contra una esmastectomía lateral. ¿Y qué es lo que encontró este autor? En su estudio incluyó 82 pacientes y los siguió hasta 2 años de seguimiento. Bien, lo que encontró es que no había ninguna diferencia entre esas dos mini liftings, ¿verdad? Pero la satisfacción del paciente y del cirujano no tuvo ninguna diferencia, que es esto de acá, ¿verdad? Pero al final la evaluación fotográfica hecha por otro cirujano que no tenía nada que ver con el caso reveló que más del 50% de los pacientes necesitaban un procedimiento de retoque para corregir el jowling, es decir, los mofletes y la piel redundante, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos algo importante. Más del 50% de los pacientes operados con incisiones cortas y procedimientos pequeños, según este estudio, necesitan una segunda cirugía a los 2 años. Eso es muchísimo. Ahora, vamos a ver las conclusiones de este autor también. Dice aquí que las ventajas de los lifting de incisiones cortas es evitar las incisiones precisamente atrás de la oreja y en el cabello, pero las desventajas es que los resultados son moderados y en el cuello y los surcos nasolabiales, y que la duración es potencialmente corta. Entonces aquí ya tienes tú un motivo para pensarlo dos veces. Vas a tener resultados moderados, realmente estás buscando eso, y vas a tener corta duración de los resultados. Entonces este es un primer estudio. Les voy a comparar un segundo estudio. En este segundo estudio, Keimer, este es un cirujano de Estados Unidos también, pasó de hacer mini liftings o liftings en el SMAS a hacer liftings de plano profundo. Él compara en un periodo de 6 años y medio a 634 pacientes, o sea, 634 facelift, son muchísimas cirugías, ¿verdad? Y él encontró que de los procedimientos hechos solo en el SMAS, que serían los mini liftings, tenían un índice de retoque de 11.4%, mientras que los hechos en un plano profundo tenían solamente el 3.3%. De ahí que el 71% es menos frecuente que tengan un plano profundo. No sé. Pero bueno, se los voy a volver a decir. Necesitan 71% menos veces un retoque
los pacientes que se hacen un plano profundo, ¿verdad? Aquí el autor dice que hay una relevancia estadísticamente significativa y que se puede hacer una asunción que según este estudio la técnica de plano profundo es más efectiva que la técnica de ELS+, ¿verdad? Entonces, para poner este estudio un poco más aterrizado, quiere decir que de las técnicas de SMAS, que sería el mini lifting, 1 de cada 10 pacientes va a necesitar un retoque, según este estudio. Mientras que de las técnicas de plano profundo, 3 de cada 100 pacientes va a necesitar el retoque, lo cual es mucho menor, ¿verdad? Hay otro autor que es el doctor Andrew Giacono, uno de los mejores cirujanos plásticos faciales y líderes en lifting facial a nivel mundial. Publicó recientemente este libro, que es su libro con la técnica, y él en su libro comenta que él empezó haciendo SMAS Lift, o sea, técnicas en el puro SMAS, y tenía un índice de revisión del 15%. Y ahora que lleva 10 años haciendo el plano profundo, su revisión es del 3 al 5%, también mucho menor. Entonces, hay una excepción a la regla, que es el mini lifting que hace precisamente el doctor Andrew Giacono, que es toda la técnica de plano profundo, pero con incisiones cortas. Yo también hago esa técnica. ¿Cómo saber si tú eres candidato? Si no tienes mucha redundancia en tu cuello, probablemente seas candidato. Entonces, hasta aquí voy a dejar el mensaje. Piénsalo 2 veces. Realmente, respondiendo a la pregunta, yo creo que no es una buena idea hacerte un mini lifting, porque no vas a encontrar los resultados que tú estás buscando ni en los jowls ni en los surcos nasolabiales, y porque si los encuentras te van a durar probablemente a lo mucho 2 años. Entonces, si vas a ir a una cirugía, si vas a estar en recuperación tomando antibióticos, vas a descansar del trabajo, etcétera, mejor hacerte un plano profundo que te va a dar un rejuvenecimiento mucho más natural, mucho más duradero, y que también es muy seguro, y está demostrado también con artículos. No los voy a platicar en este video, pero está demostrado que es igual de seguro que un lifting pequeño. Bien, hasta aquí el video. Me dio gusto saludarte, y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios.